Venimos hablando, hermanos, de el hecho de invitar familiares y amigos a que conozcan del Señor. Y estuvimos hablando el domingo pasado cuáles son las bendiciones que trae cuando alguien viene a los pies del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que vimos es que trae prosperidad a nuestra vida, sobre todo la prosperidad espiritual. Nuestra vida espiritual va aumentándose dependiendo de cómo usted, fíjese bien, se apegue a la palabra del Señor, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que la tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿a qué se estaba refiriendo él, verdad? Cuando dijo eso, el domingo pasado, si no vino, ahí siempre quedan estudios para que se lo lleve. En la parte de atrás, en la mesa, ahí hay estudios de si no vino el domingo pasado, para que estudie esa abundancia de que habla el Señor Jesucristo. Pero en medio de esos pasajes que estudiamos, dice que la verdad os hará libre, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es que nos libera la palabra del Señor? Ya ve que, por ejemplo, la hermana Melanie estaba hablando de todos esos niños. Imagínense que son abusados en todo el mundo, aquí en Estados Unidos y en todo el mundo abusan de los niños. Y entonces ellos sobreviven y crecen, pero crecen con una infinidad de traumas, de dolor en su corazón. Y muchos de nosotros podríamos decir que pasamos por lo mismo, ¿verdad? Es decir, yo no me canso de decirles que yo estoy agradecido con Dios, porque yo no me crié con mi papá y mi mamá. Me crié con mi abuela, pero hizo tan extraordinario trabajo que yo no tengo ni un trauma en mi vida, nunca, nunca. Pero según yo así era, y no es así. Conforme he ido creciendo me he dado cuenta la falta de que hacen los papás, la falta que hacen las mamás, la falta de crecer en un hogar estable. Yo soy una rareza, ¿verdad? Que Dios le vivo dando gracias que no sufrí de esa manera. Pero estando en el ministerio sí me he dado cuenta cómo se sufre, hermano, sin Cristo Jesús. Cómo se sufre. Y el mundo está necesitado del Señor. Y por eso es que hay que expandir el evangelio. Para eso vino Jesús, no vino para otra cosa. Vino para salvar a la humanidad. Murió el Cristo Jesús en la cruz del Calvario para darnos salvación primeramente, pero luego libertarnos, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Hay un acondicionamiento, es decir, cuando el Señor dice sí, la palabra sí, una conjunción, ¿verdad?, en la que nos acondiciona. ¿Y qué es la condición para que podamos vivir una vida cristiana abundante? Vamos a estudiarlo. San Juan 8, 31 al 33 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: sí, fíjese bien, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Fíjense bien, eran judíos que se habían convertido, que habían creído en él. Sin embargo, estaban equivocados. Cuando Jesús les dijo que iban a ser liberados porque estaban esclavizados, ellos le dicen: jamás hemos sido esclavos. Y era mentira, porque los judíos habían sido esclavizados por más de 2000 años. Pero aún así le dicen a Jesús: eso no ha pasado. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Pero lo que Jesús está hablando es la libertad espiritual en la que la gente vive esclavizada. Pero aquí es donde está la primera condición: si vosotros permaneciereis en mi palabra. No se puede ser cristiano sin vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted se preguntará: bueno, ¿y por qué hay hermanos todavía atribulados, emproblemados? Imagínese que el mismo número de divorcios hay de cristianos y de inconversos. El mismo. ¿Por qué razón? Porque no cumplen este sí que está aquí. Sí
permanecieres en mi palabra. Mucho cristiano no se apega a la palabra de Dios, se vuelve religioso, viene a la iglesia, canta, ofrenda, participa en actividades, pero no vive la palabra de Dios, no se apega a la palabra de Dios, no aprende la palabra de Dios. No le interesa, ni Biblia tienen muchos, ¿me entiende? Y hoy con el teléfono, dice, no, aquí le ando en el teléfono, bueno, pero la tiene nada más de adorno, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Ese nos transforma a nosotros. Dice uno de los salmos que es como lumbrera nuestro camino, la palabra de Dios. Mire, si usted lee novelas, si usted lee cualquier cosa que a usted le encante leer y no lee la Biblia, está perdiendo el tiempo. Lo primero que hay que leer es la Biblia. Ahí la Biblia le enseña de todo a usted, de todo le enseña. Todo lo práctico del mundo está en la Biblia. La Biblia. Y por eso es la condición, si vosotros permanecéis en mi palabra, pero ¿cómo va a permanecer en la palabra del Señor si no la conoce? Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Y el Señor permite, hermanos, que aquí comencemos a hacer células de estudio bíblico durante la semana. De hermanos que conozcan de la Biblia, tómese el valor de invitar a otros hermanos, 2, 3, 4, mire, estudiemos la palabra del Señor. Incluso no tiene que inventar la rueda, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, yo aquí el domingo les doy el bosquejo más un estudio adicional. El día de hoy no lo he hecho porque voy a continuar este estudio para la otra semana y le voy a dar un estudio de casi 15 páginas sobre qué significa la verdad os hará libre. Y ustedes solo lo repasan, lo estudian y hablan sobre eso y a la misma vez oran por necesidades. Señor, permita que podamos tener muchos durante la semana, porque entre más usted conozca la palabra, más se va haciendo realidad de la vida abundante en Cristo Jesús. La palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, sigue él hablando sobre lo mismo y pone otro sí condicional. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, hablando de él mismo. Versículo 36. Así que, y hace una coma ahí, para que sea un espacio, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Son dos sí condicionales. Si permanece en mi palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí te puede pertenecer a 10,000 religiones, hacer lo que quiera, pero si no lo ha libertado el Señor Jesucristo, no es libre. Sigue siendo esclavo del pecado, porque el pecado nos esclaviza. Eso es lo que el mundo no entiende. Ay, yo no puedo vivir si no me echo una chela ahorita. Esclavo de la chela. No puedo vivir si no me echo un cigarrito. Esclavo del cigarro. No puedo dormir hoy porque necesito ver el capítulo 3 de... ¿Cuál es la de ahora, Iván? ¿Cuál? Ruinas de pasión, ¿verdad? ¿Me entiende? Es que es el que me mantiene. Hermanos, yo le digo que estoy sordo, por eso no quería traducirle a la hermana, porque yo no oigo bien. Fíjense bien que parece, les da risa las novelas, pero esas novelas son contagiosas. Son. Cuando lo dejan en capítulo, usted quiere ver el otro capítulo. Y más la música que le ponen, ¿verdad? Y le hacen un close-up a los ojos de la mujer y se queda con los ojos. ¿Qué le va a decir? Dice. Y pasa pensando todo el día para verla el siguiente día qué es lo que va a pasar, ¿me entiende? Es tremendo. En todas las culturas. Si no, pregúntenle a los que ven Netflix. Todas las series que hay en Netflix. 12, 13 capítulos. Es contagioso, hermano. Honestamente, por eso es que hay que huirle. Cuando
con mi esposa de veras hemos hecho un pacto, no vemos series ni nada, porque eso se queda usted y no, ¿qué pasa? Y quiero ver, y cuando viene a sentir, allí pasa el montón de horas y ni cuenta se da usted. De veras, hermano. Esa es la esclavitud, que nosotros no nos damos cuenta, y es la esclavitud que el Señor nos quiere liberar a nosotros. Fíjense bien, no es que el Señor le diga, mire, van a ser ustedes aburridos que no saben qué está pasando en el mundo, pero no, cuando usted sabe sus prioridades, usted tiene tiempo para servirle al Señor y tiene tiempo para divertirse. Lo malo es cuando el enemigo nos atrapa y solo tenemos tiempo para lo que no nos va a edificar. Esa es la diferencia. Y por eso es que nos dice aquí que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Está esclavizado. Y así está esclavizado el mundo en sinfín de cosas. Y por eso, fíjese bien, la gente no tiene tiempo para cosas de valor. No tengo tiempo, hermano, para aprender inglés. Le aseguro que si deja de ver la novela, ya tiene una hora y media para estudiar. Ay, yo quisiera cocinarle a mi esposo, pero no puedo. Tiene una hora y media para aprender a cocinar, ¿verdad? Tiene una hora y media para aprender a esto, una hora y media para otro, algo que le va a edificar en su vida. Muchas veces perdemos el tiempo nosotros en cosas que no nos van a ayudar para nada. ¿Cómo venden las revistas de artistas y todo eso? Y fíjense bien que la estrategia de mercadeo se lo dice, entre más lo anuncie, más le llaman su atención. Y por eso cuando usted va al market, ¿qué es lo que tienen a donde se paga? Dos cosas para seducirnos: las revistas y los dulces, los chocolates. Cada vez que voy a pagar y me quedo un ratito, los Kit Kat me dicen, cómeme, 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 cómeme. Me encantan los Kit Kat, ¿me entiendes? Y yo, y fíjense bien, yo tengo que luchar doble todavía porque soy diabético, ya no solo por el dulcito, sino que porque no me conviene. Si no, no me echo la coca el domingo que me dan aquí en la iglesia, ¿me entiende? Me la reservo, esa azúcar, ¿verdad? Pero la estrategia del mundo así es, se lo ponen ahí. ¿Para qué? Para que los niños que van con ustedes le digan, mami, quiere, ay, agarrarlo, pues, ya compró, ¿me entiende? Lucero bajó 20 libras. Y entonces... Y ahí está viendo usted, y mira una vez, vea, no, al final, démela, pues, ¿me entiende? Por eso está ahí, todo está programado. Cuando usted va al market, todo está programado. Los que, según el shelf que esté, así pagan, ¿verdad? Es decir, los que pagan poco están allá arriba o allá abajo. El que paga bien está enfrente para que usted compre eso. Todo está, nos esclaviza todo a nosotros, ¿me entiende? Por eso es que el Señor nos dice, yo quiero libertarlos de todo eso y de cosas, aún cosas más. Walter, está haciendo, se está yendo, tal vez, o son mis oídos quizás. No oyen que se va de repente así, sí se va, ¿verdad? Cambiemos o se llevó Iván el otro. Es cuando la batería ya va muriéndose. Y como Walter no puedo usar las de 99, yo. No le gustan las de 99. Dale volumen ahí. Bien. Entonces fíjese bien que el sí del discipulado, ¿verdad? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice Jesús. Y aquí nos enseña a nosotros, rapidito le voy llevando esto, mire, esta enseñanza preciosa de cómo es la palabra de Dios. Jesús les enseña cómo es la palabra de Dios. En Mateo del 13 en adelante dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por ejemplo, ahorita usted puede estar escuchando la palabra de Dios y no la entiende. ¿Qué es lo que pasa?
viene el malo, es decir, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, porque enseña que las aves vienen y se comen eso que fue sembrado en su corazón. Y eso es lo que hace el diablo. Muchas veces yo puedo estar hablando aquí y usted dice, ¿será posible eso o no? ¿Verdad? Viene el diablo y lo primero que va a hacer es quitarle esa semilla que está en su corazón. Luego dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oh, qué bonito lo que escuché yo ahí en la iglesia, lo que estaba predicando ese pastor. La recibe con gozo, pero no tiene raíz, dice, en sí, sino que es de corta duración. Pues si al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Inmediatamente que lo sintió bonito, pero de repente le vino ya un problema o persecución, alguien le dice, bueno, ¿y qué vas a hacer a esa iglesia? Ya no vayas. Ya tropieza, ya se olvida de la palabra. Y sigue hablando el Señor, dice, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese es todo aquel que escucha la palabra, sabe que es buena, sabe que le conviene, pero se encarga más de las cosas de la vida que el de buscar de Dios. Y ahí es donde equivocamos el camino, ¿verdad? Que la palabra se hace infructuosa, es decir, no trabaja, no funciona. ¿Por qué? Porque usted le está dando prioridad a otra cosa antes que a la palabra del Señor. Esa es la gran diferencia. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y fíjese bien qué pasa cuando alguien entiende la palabra. Da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Es decir, que muchos agarran el 100% de la enseñanza en la palabra. Otros un 60%, pero fíjese bien, en todos hay un crecimiento. Y otros un 30 por uno. Es una expresión que está haciendo Jesús, que Dios puede llevarlo a usted a un entendimiento grande de la palabra del Señor y esa le va a traer grandes frutos en su vida. Grandes frutos en su vida. Algunos más o menos. Depende qué tanto usted atesore la palabra de Dios y la ponga en práctica. Y la ponga en práctica. Lo que usted aprende lo pone en práctica. Por ejemplo, yo soy de los predicadores que enseño, pero a mí me gusta aplicar la palabra. Es decir, ¿qué hago con esto? Y por eso les doy ejemplos. Hay veces hasta los hago reír y todo para que entienda que, porque la gente muchas veces se equivoca y pone a la palabra una cosa mística, como que está allá. Y no, el Señor nos enseñó para lo que vivirlo aquí, ¿me entiende? Ponerlo en obra. Y por eso es que la aplicación de la palabra a nuestras vidas es importante. Entre más Biblia usted aprende, más sabio se va haciendo usted de la vida. Más sabio. Y por lo tanto las cosas le marchan mejor. Aprende a manejar mejor el dinero, aprende a conducir mejor en su matrimonio, aprende a cómo criar los hijos en mejor manera. ¿Por qué? Porque la palabra enseña todo eso. Mire, nosotros, fíjese bien, los hijos son producto de nosotros. Lo que usted les enseña, lo que ellos lo ven, usted ve que él se le queda viendo y ese se le quedó viendo y aprendió ya de usted. Y él lo va a aplicar también. Pues si está bien, va para bien, pero si va para mal, va hacia lo malo. Y luego cuando vienen y se casan, se topan dos mundos, unos criados de una manera y otros criados de otra manera y empiezan a sacar chispas los dos. ¿Ve? Pero si están viviendo los dos de acuerdo a la palabra, es más fácil, porque los dos saben qué es lo que la palabra dice, qué es lo que la palabra nos enseña y entonces las cosas caminan mejor. Pero no nos engañemos, los hijos son productos de nosotros, que es lo que nosotros los influimos en la vida de ellos. Eso es claro, y la Biblia lo enseña, y la Biblia nos exhorta a nosotros, a los padres, a ser ejemplos de nuestros hijos, a corregirlos. Es decir,
Todas esas cosas están en la Biblia. La palabra de Dios que nos sostiene en Hebreos 10, 38, 39 dice: mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice Dios. Pero nosotros, que somos los que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que a Dios no le agrada eso, que comenzamos a buscar de Dios y luego nos vamos hacia atrás. En Romanos 10, 17, le he puesto allí un versículo para que lo estudie, donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere usted tener fe en Dios? Estudie la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que le va a traer fe a usted. Fe, porque van a haber momentos en nuestra vida difíciles, donde nuestra fe va a ser probado. Mire, cambios de trabajo parece algo casual, no. Puede determinar qué va a pasar con su vida, si va a ser muy difícil o no. Puede usted perder la decisión más grande de su vida. Y para eso usted necesita fe. Fe de confiar que Dios va a darme a mí la dirección correcta. Y cuando usted tiene una fe grande en Dios, le trae paz a su corazón y dice: ahí me voy. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con usted y nunca falla. Nunca. Porque Él lo promete. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Dios nos dirige, Dios nos dice no, ahí no, Dios aquí, Dios a través del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. Que el Hijo de Dios es criado por Dios. En Lucas 9:62 dice Jesús de una manera bien tajante, y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bien interesante. Yo esto hace muchos años le pregunté a un campesino, ¿verdad? Que me lo ilustrara a esto. ¿Por qué Jesús dice el que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios? Porque acuérdense que le estaba hablando a una audiencia que eran agrícolas. Entonces me explicó que cuando ellos van siguiendo, porque acuérdense, no de tractores, ¿verdad? Sino que con bueyes, ¿verdad? Que van llevando el arado, no pueden distraerse. Porque si no se desvían del surco que están haciendo y les toca otra vez corregirlo y empezar otra vez. Por eso Jesús pone ese ejemplo. Usted pone su mano en el arado y usted sigue hacia adelante. Ya no mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque se puede desviar, ¿me entiende? Y eso es lo importante de lo que la palabra de Dios nos sostiene para que no pase eso. Cuando nos vamos desviando, la palabra nos dice, esto no está bien. Esto sí está bien, y nos va guiando la palabra de Dios. Entonces, el sí de la libertad, si el Hijo es libertare, seréis verdaderos libres. ¿De qué nos ha libertado el Señor? Así rapidito. Nos ha libertado de la ley. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley, hermanos, Dios la escribió no para que fuésemos salvos por la ley, sino para hacerlos ver lo malo que somos. Y antes de que viniese el Señor Jesucristo y pagara por nuestros pecados, dependíamos de la ley. La ley te dice no matarás, la ley te dice no mentirás, la ley te dice no jurarás, la ley te dice no hagas esto, no hagas aquello. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el hombre natural no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Siempre va a terminar fallando. Y por eso la misma Biblia le dice que el que cree con eso así, que va a cambiar, no, está bajo maldición. Porque la Biblia enseña que si usted falla en una de las cosas de la ley, ya falló en todas. De eso nos vino a libertar Jesús. Ya ahora usted ya no depende de esa palabra escrita. Depende, fíjese bien, de que usted crea que el Señor ya perdonó sus pecados. De que usted crea que ahora en Cristo yo voy a ser victorioso.
que usted está justificado con Dios. Ya no tiene que andar con ese miedo, si voy a fallar o no voy a fallar. No, la Biblia dice que no hay justo que haga el bien y que no peque. Pero el deseo de nosotros es, y ya lo vamos a ver, no pecar. Y dice, hermano, pero eso está difícil. Si la Biblia dice que el que no hay justo que haga el bien y no peque, pero depende, hermano, de qué está hablando el Señor. Porque todos fallamos, hermano, pero las fallas, conforme usted va creciendo, se van minimizando. Y aquello fragante en lo que usted puede hacer daño a otra persona, desaparece de su vida, porque usted ya no es esclavo del pecado. Y se lo voy a mostrar aquí en la Biblia. Nos libera de la culpa del pecado. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fíjese bien, usted me puede acusar a mí de lo que quiera, pero ¿sabe quién es el único que que sabe dónde estoy yo? Es Dios. Yo no puedo juzgar a ninguno de ustedes. El único que tiene el derecho a juzgar es Dios. Es el único. Es el único. Solo Dios. Dios es el que sabe esa intimidad de nuestra vida, de nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y por eso es que hace la pregunta retórica el apóstol Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios lo salvó a usted, si Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo para ser un hijo de Dios, ¿quién lo va a juzgar a usted? Solo Dios. Porque uno ve a la gente y realmente no la conoce, hermano. Porque es muy difícil que usted va a desglosar su vida completamente ante los demás, no. Pero Dios sí. Ahora, qué bonito es saber de que ahora ya no tengo que andar yo pensando en esas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo me justificó delante de Dios. Ahora pues, dice el libro de Romanos 5:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Imagínense qué bonito. Yo no puedo acusar a nadie porque Cristo murió por esa persona. Tremendo. Pero hay que creerlo, hermano. Y por eso es que el Hijo de Dios que vive de esa manera empieza a vivir en otro mundo diferente. Dice, ¿para qué yo voy a hacer esto si voy a dañar a mi esposa? ¿Para qué voy a hacer esto si voy a dañar a mis hijos? ¿Para qué voy a hacer esto si más es lo que voy a aplicar? Entonces no, Dios lo lleva a otro nivel, completamente diferente. Pero ya le digo, todo está fundado en esa palabra de Dios, que usted la absorbe, la aprende y el Espíritu Santo le ayuda a que usted la viva. ¿Qué otra cosa nos libertó el Señor? Nos libertó del poder del pecado. Oiga esto, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado no se enseñora de nosotros. No. Mire, a mí me encantan los deportes, pero ya no se enseñorean de mí. Yo no voy a dejar de hacer algo para Dios por ir a oír al Real Madrid o al Barcelona o a las Chivas o el que sea. Ya mi vida cambió. Y ahora que han inventado los VCR, mejor todavía. ¿Ve? Ahí los dejo grabando y cuando estoy comiendo que no tengo nada que hacer, pongo ahí el partido y ya. Pero antes pasaba y cómo está. Mire, hay gente que no viene a la iglesia porque juega el Real Madrid, porque juega esto, porque tal, ¿me entiende? Y decimos que no estamos esclavizados. Pero cuando estamos en problemados, ¿a quién acudimos? Pues vete a ver a las Chivas. Es decir, no, necesitamos de Dios. Imagínense, pero Dios es tan bueno que Él siempre en su misericordia actúa. Le pongo un ejemplo práctico, ¿verdad? De muchas veces nosotros, hermano, nos enseñorea el pecado. Pero cuando usted pone su vida en orden, ya no se enseñorea el pecado. Entonces usted disfruta de todo. Si puedo, bien. Si no, no, pues no me voy a morir por eso, hombre. Sí.
No me voy a morir por eso. ¿Por qué? Porque usted ya sabe. Mire, la prioridad de su vida debe ser esta. Dios primero. Dios. Segundo, su familia. Su familia es más que todo. Y tercero, su trabajo y lo demás. La gente no. Pone el trabajo primero. Hermano, si yo no trabajo, si yo no hago esto, yo no como. Ponte a pensar que si tienes salud y tienes trabajo es porque Dios te está bendiciendo. Entonces dale gracias a Dios primero. Pues así debe ser, hermano. Y cuando usted está quejando de su trabajo, no, no le, usted es el culpable. ¿Quién lo manda a estar ahí? Váyase para otro lado. Pero es que está difícil, entonces no proteste, dele gracias a Dios que está allí entonces. ¿Ya? ¿Y por qué no haces aquello? Hay que ir a estudiar, hombre. Entonces, a mí me gusta poner estos ejemplos porque la gente espera que la Biblia le diga, mira, no, el pecado ya no se enseñora de usted. Usted sabe qué le conviene y qué es lo que no le conviene. Ya no se enseñora de usted el pecado. El temor a las tinieblas, Colosenses 1, 13, 14, y del cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado el reino de su amado Jesús, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ya lo es oscuro, ya no le tenemos miedo. Mire, el cristiano no debe tener miedo al diablo. El diablo fue derrotado en la cruz. Cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado es, derrotó a la muerte, al pecado, fíjese bien, y al diablo. Ahí que cuando usted ve a alguien que le habla, no es el diablo, es usted. Que en su subconsciente anda pensando en cosas. Porque sí, la gente le gusta ver a Drácula y todo eso. Y que me salió, no, pues si su subconsciente le está engañando. Porque, porque usted lo pone en su cerebro y luego el cerebro lo pasa al cerebelo, ¿verdad? Y donde queda en su subconsciente y luego el subconsciente nos gobierna. Y por eso es que, mire, en la casa de nosotros, donde vivimos, truena como no tiene idea. Va usted a decir, uy, aquí quizás se murió alguien, ¿verdad? No, ¿me entiende? Es del sol que da allí, ¿me entiende? Pero la gente anda viendo todo eso, ¿por qué? Ahora, ya el Señor nos liberó de eso, hombre. No, el diablo no puede, imagínese, el diablo no puede tocarlo a usted. No puede. No tiene poder, porque usted tiene que el Espíritu Santo. Dice Santiago 4:4, el que está en nosotros, mayor que el que está en el mundo es. Así que cuando a mí se me mete miedo por algo, es porque algo o comí mal y me cayó mal la comida, o alguna cosa me puse a pensar y después eso me engaña. Pero el diablo, es más, mire, dice que el diablo nos acusa a nosotros día y noche delante de Dios. ¿Y quién nos defiende? Cristo Jesús. Imagínense, eso es palabra de Dios. Si viera todo esto, hermano, tanta palabra de Dios. Pero el diablo lo acusa a usted, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta ese cómo se comporta? Y Jesús dice, yo morí por este. Yo derramé sangre por esto. Yo le perdoné sus pecados. Es un hijo mío. Nosotros, hermano, la verdad es que el diablo no tiene control sobre nuestra vida. Que nos puede mover alrededor de nosotros todas las cosas para hacernos la vida difícil, sí. Pero no se olvide que somos más que victoriosos nosotros siempre. Porque el diablo sí va a hacer todo lo posible por alejarnos de Dios. Otra cosa que el Señor nos liberó, el temor del hombre. Nos pone un ejemplo aquí cuando los apóstoles empezaron a predicar y querían asustar metiéndolos presos. Y en el versículo 19 Pedro le dice, Pedro y Juan respondiendo, y juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar o decir lo que hemos visto y oído. Es decir, los hombres lo pueden acusar a usted y lo pueden acosar y todo, pero el Hijo de Dios aprende a depender de Dios. Y hermano, y eso se lo digo hasta en su trabajo, alguien que lo acose a usted injustamente, póngalo en las manos de Dios. Créame, yo lo he vivido mucho en mi vida. Dios hasta en esas cosas interviene en nuestra vida. Y interviene, hermano.
Ay de aquel, dice la Biblia, que toque a uno de mis hijos. Mejor le sería que se ponga una piedra y se tire al cuello antes que caer a las manos de un Dios vivo. Por eso Dios dice, mía es la venganza. Es decir, nosotros por eso no le tenemos miedo a los hombres, porque mire, es que esa señora, esa supervisora, que no sé qué, póngale en las manos de Dios y usted aguante. Y va a ver quién va a salir ganando. Va a ver. Créame. No porque yo lo digo, porque la palabra del Señor me lo dice. Que Él nos protege a nosotros, nos guarda. Y es más, por eso es que hay que leer Biblia, porque cuántas cosas dice aquellos que me persiguen, Señor, aquellos que hablan mal de mí, aquellos que me hacen esto. Hijo, da una infinidad de ejemplos cómo la gente nos trata a nosotros. Usted sigue, sí. Al final, Dios es el que lo pone enfrente. Humillaos, dice la Biblia, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a su tiempo. Por eso es que nosotros ya no le tenemos ni el miedo al diablo ni a la gente. Los libera del error de la muerte, y aquí terminamos, Hebreos 2, 14, 15. Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya Él nos libró del diablo. La próxima vez que usted haga algo malo, no le eche la culpa al diablo. Usted lo quería hacer. El diablo, cuando le dice, mira, ¿lo ves este? El diablo dice, no, a mí que me registren. Yo no lo puedo tocar. Porque el Señor dice que derrotó por la muerte, muriendo, aquel que nos tenía en servidumbre, Satanás. Y el Satanás no tiene control de nosotros. Cuando hacemos algo malo es porque nosotros lo queremos hacer mal. Entienda eso, hermano. No hay tentación, dice 1 Corintios 13, 10. Apréndase la memoria, o 10, 13, perdón. 1 Corintios 10, 13. Dice esto la Biblia. No hay tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, no os dejará ser tentado más de lo que podrá resistir, sino que nos dará junto con la tentación la salida. Fíjese bien, unas promesas grandes, no nos va a dejar sentados más de lo que podemos resistir, nos va a dar la salida junto con la tentación, pero ¿qué hacemos nosotros? No le damos tiempo a Dios. Yo lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y no nos importa y nos metemos en problemas. Pero no hay tentación que no sea humana. Es decir, que no diga, ay, el mismito diablo se me apareció, hermano. No hay, todo es humano, nosotros mismos lo creamos. Entonces, 1 Corintios 15, 56 nos dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el cristiano ya no le teme a la muerte ni nada de eso. Porque el cristiano, fíjese bien, cuando usted es cristiano, usted dice la Biblia que duerme. Su cuerpo se separa de su espíritu y alma, pero a eso espíritu va directamente a Dios. No está esperando que Dios lo sea, no, directamente a la presencia de Dios. Que algún día nos va a resucitar para que estemos en este cuerpo, ¿verdad? Sirviéndole al Señor, es diferente. Pero usted y yo jamás vamos a ir ya a experimentar una muerte segunda, dice la Biblia, de no conocer a Dios. No, jamás. Jamás. Y esa es una gran bendición, hermano. El que usted no esté pensando, ay, yo no sé si Dios me va a salvar. No, usted es salvo si usted ha recibido al Señor. Y Dios lo va a llevar cuando Él se quiera. Mire, usted no va a un velorio de un cristiano de verdad que le esté reclamando a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? No, Dios sabe por qué. Él lo sabe. Y la Biblia nos enseña un sinfín de pasajes, de ejemplos. Dios nos va a llevar cuando Él quiera que nos lleve.
Mire, a mí me operaron del corazón y me pusieron un spare part que tenemos aquí, una arteria aquí que es igualita a la de la aorta, ¿verdad? Y es spare part porque no hace otra cosa más que, igual que otra, pase, pero cuando se le falla su chacalele, se lo van a poner, ¿me entienden? Y fíjense bien la manera en que me la vendió el doctor, ¿verdad? Estábamos toda la familia diciéndonos qué es lo que me iba a pasar. Me dijo, te vamos a cortar unas arterias de aquí, de la pierna, que es lo más terrible que hay. Y me dije, las vamos a agarrar y las hacemos según los bypass que le vayan a hacer, ¿verdad? A mí me hicieron 4. Pero estas, me dijo, estas te van a durar 7, 8 años. Nada más. De ahí ni vas a sentir. Pero esta otra, que era esta, que está aquí, ¿ve? Esa, garantizado, si te cuidas, 25, 30 años. Y entonces me acuerdo que mi hijo le dio risa y dijo, pues se la compramos, ¿me entiendes? Como que me estaba vendiendo, ¿ve? Él animándome. Pero fíjese bien, me voy a poner yo a estar haciendo cuentas, mira, ¿cuándo me operaron? Entonces me quedan 5 años, 10 años. No, el Señor me va a llevar cuando Él quiera, hombre. ¿Me entiendes? Yo conozco un montón de gente y les he preguntado por curiosidad, ¿verdad? He pecado de fe, ¿me entiendes? Bueno, y usted, no, a mí me operaron hace 40 años y ahí anda. Otros no. Si Él me quiere llevar mañana, me lleva mañana. Pero si quiere que yo me haga viejo aquí hasta que ya ni pueda ni caminar, me va a tener así. Porque nosotros estamos ¿en quién? En la mano de Dios. Por eso, hermano, ya no le tenemos temor a la muerte. Él me va a llevar cuando Él me quiera llevar. Mientras tanto, yo sigo viviendo la vida y no me interesa. Es más, para decirle que yo ni me acuerdo cuándo me esperaron, y está mi esposa de testigo, me pregunta, ¿y cuándo lo esperaron? No me acuerdo, he hecho cuentas, dije, yo creo que estaba ya en la iglesia en la Greenleaf, entonces ahí estuvimos tanto, empiezo a hacer cuentas y siempre me equivoco, no le pego a la fecha, porque cada vez que usted va a alguno le hacen llenar el montón de papeles, ¿verdad? Y entonces, pero a mí no me interesa eso, Dios me va a librar a mí de la muerte cuando Él quiera, pero cuando Él me quiera llevar, me voy con Él. Y por eso, hermano, esa libertad no es porque yo sea un gran macho, no. Todos los cristianos tenemos esa promesa de parte de Dios. Caerán 10,000 aquí, 10,000 allá, para ti no llegarán, si Dios lo quiere. Amén. Así que váyase, hermano, pensando en estas cosas y estudie estos pasajes de la Biblia y Dios le va a bendecir grandemente. Padre eterno, yo te doy gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, a que podamos vivir una vida preciosa, Señor, con nuestros hijos, nuestra familia.